Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente y los guarde y los cuide en su amor. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal o de mandar sus preguntas si usted tiene alguna pregunta o alguna inquietud. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre la virginidad espiritual. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 14 del versículo 1 al 5. Bien, dice así: Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bien, que es una virgen? Una virgen es una doncella, una señorita que no ha conocido varón. Realmente, entonces, una virgen es alguien que se considera que está pura. Pero en la Biblia nosotros encontramos lo que es la virginidad espiritual. Y en esta virginidad espiritual se refiere a la vida espiritual en sí de toda la iglesia o de cada persona, de cada creyente, que tienen que conservar esa virginidad espiritual delante de Dios. Cuando Juan estaba en la isla de Pasmo y se le reveló este libro, ¿verdad? Lo de Apocalipsis, lo que conocemos como revelaciones, todas las revelaciones que Dios le hizo a Juan de las cosas que iban a acontecer en el tiempo de la tribulación. Y lo que vi Juan aquí en el versículo 1 dice: yo vi que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Entonces el Cordero es el Señor, y con él habían 144,000 hombres. Estos hombres eran de la tribu de Israel. De cada tribu eran 12,000. Prácticamente son las primicias del pueblo de Israel para Dios, y estos fueron escogidos para estar delante del Señor. Y oí una voz como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz era como de arpistas. Esta es la voz del Señor que hablaba con él, y los redimidos cantaban un cántico nuevo delante de los seres vivientes y los ancianos. Pero este cántico nadie lo conoce, prácticamente nadie lo sabe, solamente ellos. Entonces nosotros no podemos saber tampoco pues qué es lo que cantaban, porque esto no fue revelado, no se le reveló ni a Juan. Y si ya la Biblia no lo revela, nosotros tampoco podemos saberlo. Nosotros solo sabemos lo que está escrito, lo que Dios ordenó que se escribiera. Eso es lo que nosotros podemos saber. No podemos estar haciendo conjeturas o haciendo una comentario sobre algo que no se reveló. Entonces, estos hombres pues cantaban ese cántico que nadie conoce, y todos los cantaban. Pero ¿qué es qué es el gran atributo de estos hombres? ¿Qué fue lo que vio Dios en ellos para que estuvieran ahí, fueran muy especiales delante de él? Hay algo que Dios mira en cada persona que es muy especial para estar delante de él, y son las cosas que usted hace y que agradan a Dios. Usted debe saber qué es lo que agrada a Dios.
Lo que agrada a Dios es que el cristiano sea siempre santo, tenga una boca santa, un vocabulario sano, que no sea adicto a hablar a malas palabras o groserías o maldiciones, porque entonces ahí el cristiano está perdiendo la santidad, que no sea adicto a sembrar discordias entre hermanos o en la iglesia o entre compañeros, porque eso es envidia, eso es sembrar violencia y entonces es pecado delante de Dios. Estos hombres, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Algunos piensan que, bueno, no se casaron. Pero no está diciendo que no se casaron, sino simplemente que son vírgenes. En estos hombres pueden estar los profetas del Antiguo Testamento, todos aquellos hombres que predicaron la palabra de Dios, que sufrieron persecuciones, muertes, cárceles, azotes y toda clase de tipo de persecuciones, pero sin embargo fueron fieles al Señor. También pueden estar ahí los apóstoles que nosotros conocemos y todos fueron casados. Entonces no es que se pueda decir, bueno, son vírgenes porque no se casaron o no tuvieron mujeres, estos son vírgenes. No, ellos son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres. Entonces, ¿cuál es la mujer de la que la Biblia habla? La palabra de Dios es completamente espiritual. La palabra de Dios es espíritu y es vida. No vamos a pensar que la palabra de Dios cuando habla en un sentido carnal como así lo entiende mucha gente, porque Dios es espíritu. Tenemos que tener presente eso, que Dios es espíritu. Entonces, su palabra es espíritu. Su reino es espiritual. No lo vamos a heredar el reino de Dios como seres humanos, sino como seres espirituales. Vamos a ser transformados por el poder de Dios, semejante a los ángeles de Dios que están en el cielo. Así va a ser la iglesia, así va a heredar el reino de Dios. Entonces, porque estos hombres son vírgenes, no se contaminaron con mujeres. Es decir, no se contaminaron con otras religiones, ya sea religiones paganas, satánicas, religiones que han sembrado los hombres, que sembran discordias y que están enseñando una mala doctrina a la gente. Y la gente sigue a estos líderes y sigue esas falsas doctrinas. Entonces, realmente, cuando la gente está así, aunque se considera cristiano, no es virgen espiritual delante de Dios. Pero estos hombres sí son vírgenes espirituales delante de Dios porque siempre les fueron fieles. Nunca fueron engañados por otro tipo de religión, ni por religiones que promueven la hechicería, la brujería y todo ese tipo de prácticas que son del diablo. Por eso esos hombres fueron especiales delante de Dios. Si usted quiere ser especial delante de Dios, tiene que ser un virgen o una virgen espiritual. Y no tiene por qué andar siguiendo a fábulas ni a religiones profanas, paganas o satánicas, porque esto no es agradable delante de los ojos de Dios. Dios quiere que sus hijos sean santos, es decir, sean vírgenes espirituales. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Estos fueron redimidos, son las primicias del pueblo de Israel para el Señor. Realmente es un poco tomando en cuenta la cantidad de personas que hay en Israel. Pero estos hombres fueron especiales delante de Dios porque no les importó sufrir por la palabra de Dios y por mantenerse fieles al Señor. Otra de las grandes cualidades de estos hombres es que en su boca no fue hallada mentira. ¿Sabe usted que la gente es muy aficionada a la mentira? No hay quien no esté mintiendo siempre. Hay muchos que para todo mienten y siempre están mintiendo y mintiendo y mintiendo y lo hacen de una manera para simplemente
Si te ve a los políticos siempre están mintiendo, siempre mienten y mienten y mienten, ¿eh? Porque lo hacen con un propósito. El propósito siempre es ganar y tomar ventaja de sus elecciones. Asimismo, la gente que miente tienen un propósito de estar mintiendo porque quieren tomar ventaja del otro o de otras personas, así también como entre los matrimonios se mienten unos a otros, a veces hasta cuando son infieles, porque quieren tapar su pecado con la mentira. Pero delante de Dios, el pecado no se tapa con la mentira, no se va a cubrir. La mentira no cubre el pecado porque si no están añadiendo otros pecados a su lista de pecados. Entonces en estos hombres no fue hallada mentira, en su boca no fue hallada mentira, porque son sin manchas delante de Dios. Lo que mancha al cristiano es el pecado. Y una de las cosas que más mancha es la mentira. Por eso la Biblia dice que Dios abomina la lengua mentirosa. Dios abomina la lengua mentirosa. Vamos a ver en Salmo 38:2. Salmo 38:2. No, Salmos 32:2. Salmo 32:2, perdón. Dice así: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra bienaventurado quiere decir bendito. El hombre que no, a quien el Señor no inculpa de iniquidad o de pecados, es bendecido. Si usted no tiene pecado, si sus pecados han sido perdonados por Dios y no sigue en esa línea de pecados, usted está siendo bendecido. Pero si no, si dice yo creo, pero sigue en su mismo estilo de vida, entonces no hay ningún tipo de bendición. Sencillamente porque la Biblia dice que los demonios creen pero no obedecen. Entonces creer es obedecer, porque esa es la fe. Obedecer la palabra de Dios y obedecer a Dios. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, el hombre que realmente ha sido lavado con la sangre del Señor no tiene por qué estar viviendo del engaño. Ni tiene por qué engañarse a sí mismo, ni estar engañando a otros. Porque la mentira es pecado. Y es abominable delante de los ojos de Dios. Entonces el que hace todas estas cosas pierde la bendición que Dios le está dando. Entonces usted no tiene por qué perder la bendición, porque las bendiciones son para que usted las tome, para que usted sea bendecido, para que su vida sea bendecida, para que su hogar sea bendecido, para que su esposa y sus hijos sean bendecidos y pueda ser de bendición para otros. Pero si usted no toma la bendición, entonces si usted no tiene bendición, ¿a quién va a bendecir? Prácticamente a nadie. No hay bendición en su casa, no hay bendición en sus hijos, no hay bendición en su esposa, ni en su familia, ni en sus hermanos, no hay bendición, porque no tomó la bendición de Dios. El que es bendecido da bendición también. Entonces tenemos que aprender que el cristiano, el verdadero cristiano, es un hijo de bendición y no es un hijo de maldición. Entonces aquí hay dos promesas. Bendito el hombre en quien Jehová no inculpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces son dos cosas por las cuales el cristiano alcanza gran bendición. Bien, vamos a leer en Hechos 13:22. Hechos 13:22. Dice:
Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Cuando Dios quitó al rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, lo quitó porque él no estaba obedeciendo la palabra de Dios, ni estaba haciendo lo que Dios le decía, y puso a David como rey. Dios dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Prácticamente podemos decir que era un virgen espiritual. Porque este hombre Dios lo llamó a un hombre que fue hecho conforme al corazón de Dios. Porque David nunca se fue tras otros dioses. Nunca se fue tras otra religión. Ni religiones satánicas, ni paganas, ni hechiceros, ni brujerías, ni ningún tipo de eso, de otras religiones que son corruptas, donde predican la corrupción de la carne, o el vicio, o la droga. Entonces, este hombre siempre fue fiel a Dios. Todo aquel que es fiel a Dios, Dios le va a decir que es un hombre o una mujer hecho conforme al corazón de Dios. Para muchos eso les parece imposible, pero el Señor dijo: para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. A usted lo puede alcanzar esta gran bendición de que usted sea llamado un hombre o una mujer hecho conforme al corazón de Dios. Y es lo que Dios quiere, que sean todos sus hijos, que sean varones y mujeres conforme al corazón de Dios, que sepan amar como Dios los ama, que sepan obedecer así como el Señor les ha mandado, que sepan conservarse santos delante de Dios como el Señor lo mandó, así como fue David, que Dios lo llamó que es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces tenía una gran virginidad espiritual. Este es ser un virgen espiritual. Cuando hemos agradado a Dios y solo adoramos al Dios vivo y seguimos su palabra, y no seguimos a otra religión, a otros dioses, a otras falsas enseñanzas. Hay muchas religiones en el mundo. Muchas de ellas son falsas, pero solo hay un Dios, solo hay un Señor y solo hay un Espíritu. Y el Señor es al que nosotros tenemos que seguir, y a Él que tenemos que predicar como el Salvador, el Sanador, el Restaurador, el Rey que va a venir muy pronto por toda su iglesia. Vamos a ver Primera de Reyes 11 del 1 al 9. Primera de Reyes 11 del 1 al 9. Dice así: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc,
ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Bien, nosotros miramos el rey Salomón, el hijo de David. ¿Cómo era Salomón? Cuando Salomón tuvo un sueño, y yo que Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Entonces, hay mucha gente que decía, aquí tengo la oportunidad en mi vida de hacerme rico y salir de pobre, obtener más de lo que tengo. Esa es quizás la mentalidad de mucha gente. Yo diría mejor que mate a toda la gente que me está haciendo daño y así voy a vivir tranquilo y en paz. Pero ¿qué pidió Salomón? El Señor le dice, dame un corazón sabio y entendido, porque soy rey, estoy en un pueblo grande y no sé cómo entrar y salir, no sé cómo juzgar. Entonces reconoció que tenía que tener la sabiduría de Dios para poder caminar. Y eso es lo que usted tiene que pedir. No ande pidiendo otra cosa. Pídale a Dios que le dé sabiduría para poder caminar en el camino de Dios, para poder juzgar los hechos que usted no entiende, o para poder ministrar su casa y su hogar. No ande pidiendo dinero, porque pues, si Dios se lo va a dar, de todas maneras se lo va a dar sin que se lo pida, pero si no se lo va a dar, no se lo da muy simplemente. Entonces Dios le dijo a Salomón, me agrada los que no has pedido, lo que me has pedido, porque no has sido como los otros, es decir, todos los que llegan a pedirle. Los otros son todos los que llegan a pedirle al Señor. No me has pedido dinero, los otros llegan a pedir dinero. No me has pedido la muerte de tus enemigos, eso es lo que llegan a pedir los otros. Que el Señor le quite todos los enemigos que tienen, o la gente que según usted le cae mal, la gente que lo andan viendo mal, la gente que no quiere, sino que me has pedido un corazón sabio, entonces yo te lo daré. Y le dice, no habrá otro sabio más grande antes que tú, ni después que tú en toda la tierra. Y después le dice, y te daré lo que no me has pedido. Tanto agradó al Señor la petición de Salomón que le dijo, yo te voy a dar también lo que no me has pedido. ¿Qué dijo Jesús? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero el problema es que la gente busca primero la añadidura o la bendición adicional y no busca la principal, que es el reino de Dios y su justicia. Pero este hombre buscó primero el reino de Dios. El Señor le dice, yo te daré riquezas. Lo hizo completamente, inmensamente rico sin que él lo haya pedido. Entonces, tenemos que saber, cada quien tiene que saber cómo le pide a Dios y lo que le está pidiendo. Y tiene que pedir lo que usted necesita y si le agrada a Dios. No lo que no está necesitando, lo que usted necesita. Si usted necesita paz, pídale al Señor. Si usted necesita felicidad, pídasela al Señor. Si usted necesita seguridad, pídasela al Señor. Si usted necesita santidad, pídasela al Señor. Si usted necesita salir del pecado que no aguanta su vida, el estilo de vida que está haciendo, pídaselo al Señor, porque Él se lo dará, porque todas esas cosas son agradables delante de Dios. Y Él le va a dar la bendición adicional. Pero ¿qué pasó con Salomón? Dice la Biblia que Salomón amó a muchas mujeres, además de la hija de Faraón, dice las mujeres de aquellas tierras, las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón, a las Eteas. Y estas mujeres, Dios les había dicho que no se llegaran a ellas ni los hombres a las mujeres, ni las mujeres a esos hombres, porque
esos pueblos eran completamente paganos y servían a ídolos y practicaban religiones satánicas. En las religiones satánicas había toda clase de corrupción, porque de ahí se originó lo que es la práctica satánica, como la brujería, la hechicería, la magia, vino la prostitución, la, la, toda clase de corrupción, la homosexualidad y todas esas cosas de la carne, el incesto, porque esa gente practicaba incesto aún entre sus padres y sus hijos, las madres y sus hijos, sus hermanos, sus primos, y todo eso era incesto, y eso es lo que pasó. Por eso Dios les dijo a ellos, no te llegues a esas mujeres, o no te llegues a esa gente, para que ellos no te contaminen con sus dioses. Bien, vamos a llegar hasta ahí y vamos a seguir estudiando este estudio. En el próximo video lo veremos. Bien, denle un like a este video, suscríbase a este canal. Y si usted tiene preguntas o inquietudes, puede mandarnos sus preguntas y sus inquietudes. Que el Señor les bendiga grandemente y los guarde y los proteja con el poder de su diestra. Amén.